Primero, bienvenidas y bienvenidas más bien, son 4 chicas. Muchas gracias por haber atendido este webinar. Mi nombre es Mauricio Huesca y soy consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El día de hoy, pues el propósito de este webinar es que conozcamos cuál es la reforma política de la Ciudad de México, qué cargos son los que vamos a elegir, cuáles son los cambios sustanciales que hubo del gobierno de la Ciudad de México a la nueva configuración política que tenemos, alcaldías, que bajamos de distritos de diputados de 40 a 33, y posteriormente vamos a hablar un poco sobre las modalidades de voto chilango desde el exterior, es decir, saber cómo hemos transitado, cómo vamos en números también para saber cómo va la participación a este momento y qué es lo que tenemos que hacer para poder participar desde el exterior en la toma de decisiones en el próximo proceso electoral. Para tal efecto, pues primero les quiero comentar muy brevemente que la reforma política de México, de la Ciudad de México, consistió primeramente que desaparece la figura de jefas y jefes delegacionales. Como ustedes bien saben, la estructura de jefas y jefas delegacionales era una toma de decisiones unipersonal, en el cual decidía pues prácticamente las obras públicas, los permisos, las licencias de construcción, panteones, mercados, de manera unilateral. Ahora con la nueva modalidad de alcaldías, pues esto pasa de una decisión unipersonal a una decisión colegiada, en el cual ya la composición es un alcalde o alcaldesa y hasta 10 concejales. ¿Cuál es la importancia de estos 10 concejales? Bueno, pues este órgano que ya hace de manera colegiada, no solamente la importancia de las decisiones colegiadas la estriba en eso, sino también en que van a ser decisiones tomadas con pesos y contrapesos, y de manera plural y de manera incluyente. Me voy a explicar por qué. Antes, las decisiones, pues el jefe delegacional podía tomar sus decisiones a partir de la información que le hacían llegar las diferentes secretarías que integran una delegación. Ahora, las decisiones, aunque van a seguir teniendo secretaría las delegaciones, es decir, de cómo está el tema de panteones, cómo está el tema de mercados, cómo está el tema de urbes, cómo está el tema de señalamientos de tránsito, de basura. Bueno, ahora no solamente va a pasar eso, sino que los concejales van a representar a cada uno de las 6 demarcaciones o circunscripciones que van a dividir la delegación. Esto es, con la nueva configuración política, no solamente se integró la alcaldía y los concejales, sino que además se fragmentó la delegación en 6 espacios territoriales, los cuales están compuestos de manera ideológica, de manera cultural y de manera numérica, en una proporción de semejanza, para que ellos puedan representar a un cúmulo de personas que se sientan con esa misma identidad. Entonces, la lógica de las concejales es que van a mandar a un concejal a integrar el ayuntamiento, el cabildo, para que de esta manera la alcaldía se tomen decisiones de manera plural y las decisiones obedezcan realmente a las necesidades de cada una de las demarcaciones territoriales. Esto va a facilitar mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque entonces ya la alcaldía no va a ser ajena a la ciudadanía. Las decisiones no van a ser ajenas a las colonias más alejadas del centro de la delegación. Ahora va a ser una decisión que va a permear a toda la demarcación territorial. Adicionalmente, este nuevo cambio de configuración trajo muchas ventajas o beneficios a la alcaldía. ¿Por qué? Porque les ha dotado de mucha más autonomía, no solamente presupuestaria, sino autonomía de gestión y administración. Empezaré por la autonomía presupuestaria. Esto quiere decir que antes el presupuesto que recibían era el dinero que les asignaba de manera centralizada la jefatura de gobierno. Ahora no, cada alcaldía va a diseñar su propia estrategia, va a diseñar su propio plan de trabajo, y a partir de este plan de trabajo va a pedir los recursos públicos directamente al órgano del Congreso de la Ciudad de México para que libere los recursos públicos y la alcaldía los administre libremente. Esto pues tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque finalmente ya no van a tener las alcaldías que depender de una decisión de la jefatura de gobierno, que muchas veces la jefatura de gobierno podría tener una fracción parlamentaria distinta al jefe delegacional, y que esto generaba muchos obstáculos en la toma de decisiones y en la forma en que se pedían los recursos públicos. Adicionalmente, las alcaldías van a tener la posibilidad de diseñar su plan estratégico para urbanización, para calles, para basura, e incluso hasta para policías de proximidad que antes no teníamos en las delegaciones. Ahora las alcaldías vamos a tener la posibilidad de tener policías de proximidad que nos van a ayudar
a tener de manera controlada la seguridad, de manera ya más centralizada o focalizada a cada demarcación territorial, y esto sin duda alguna va a fortalecer también porque no va a dejar de existir la Secretaría de Seguridad Pública centralizada del gobierno de la Ciudad de México. Otro de los beneficios que trae la modalidad de la alcaldía es que las composiciones de los 10 concejales que van a ser el contrapeso del alcalde o la alcaldesa no van a devenir todas de un mismo instituto político, no van a ser todas de un mismo partido político. Esto es, quien gane la alcaldía va a tener la posibilidad de llevarse hasta 6 concejales de mayoría relativa, que podrían ser afines al partido político que ganó, pero van a haber 4 concejales más, los cuales pueden venir de candidaturas independientes, pueden venir de otros partidos políticos, y que esto sin duda va a generar un peso y contrapeso para que las tomas de decisiones no se lleven de manera mayoritaria o preponderantemente por el partido mayoritario. ¿Qué otros beneficios va a tener este cuerpo colegiado? Bueno, como bien saben ustedes, o si no lo saben, se los informo también, en la Ciudad de México tenemos mecanismos de participación directa para la toma de decisiones. ¿Cómo es esto? Tenemos una figura que le llamamos presupuesto participativo, el cual consiste en que la ciudadanía registra proyectos para su colonia, los cuales son votados por la propia ciudadanía. Es decir, yo como ciudadano de la alcaldía de Benito Juárez puedo proponer que en el parque público que está en la esquina de mi casa, quiero que haya bebederos para los niños. Entonces, yo someto a consideración mi propuesta en el ejercicio de presupuesto participativo, y si la mayoría de la colonia aprueba que esto sea el proyecto ganador, entonces la delegación tiene la obligación de instrumentarlo. Bueno, pues ahora esto, con la composición de los concejales y la alcaldía, pues las decisiones que ya eran obligatorias para la jefatura delegacional, ahora no van a tener ningún motivo para no decir, no tenemos la posibilidad de llevar a cabo este ejercicio o este proyecto que tú como ciudadano votaste y que ganó. Entonces, a partir de esta figura colegiada, va a haber mucho más posibilidad de vincular al alcalde o alcaldesa para que pueda llevarse a cabo el ejercicio de presupuesto participativo. Esto es en términos de la administración pública de las alcaldías, cómo cambió. Pero también la reforma política en la Ciudad de México tuvo impactos o modificó también en el diseño de los distritos. ¿Cómo es esto de los distritos? Bueno, pues los distritos son aquellas fracciones territoriales en las cuales se divide todo el territorio de la Ciudad de México, y que de cada uno de estos distritos emana un diputado que nos va a representar en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, la modalidad que transitamos fue de disminuir el número de representantes populares. Pasamos de una modalidad de 40 distritos electorales a 33 distritos. Esto, pues, sin duda alguna, pues favorece mucho la toma de decisiones, que no es lo mismo ponerse de acuerdo que en 40 que con 33, pero además también permitió la posibilidad de que de estos 33 forzosamente tengan que ser la mitad mujeres y la mitad hombres. Es decir, estamos jugando ya en el terreno de la paridad de género, en los cuales la Ciudad de México, como vanguardia en estas elecciones, va a tener la obligación de llegar a un consejo, a un congreso paritario, en el cual, aunque la votación incline la balanza a favor de mayores hombres en mayor relativa, vamos a tener un sistema electoral de representación proporcional para compensar a los diputados, a las diputadas mujeres que no pudieron llegar, para poder llegar a una integración paritaria de 50% hombres, 50% mujeres. Estos son los dos grandes avances que tuvimos en esta reforma política de la Ciudad de México. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a votar nosotros desde el exterior en la reforma política, o cómo nos va a impactar a nosotros como residentes en el exterior de la reforma política. Bueno, en las próximas elecciones que se habrán de celebrar el 1 de julio, vamos a elegir pues en la Ciudad de México particularmente, jefatura de gobierno. Pero como en esta elección vamos a tener varias elecciones que vamos a hablar más al ratito, vamos a tener la elección también de de presidente de la República y senadores de la República, para los cuales también van a poder votar desde el exterior. Entonces son 3 cargos muy importantes por los cuales van a poder votar desde el extranjero: presidente, senadora o senador de la República y jefatura de gobierno en el caso de la Ciudad de México. Pero si tú no eres residente o originario, de la Ciudad de México, y a lo mejor vives en alguno de estos estados que están mostrados en la gráfica, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán, vas a poder votar también igualmente para tu gobernador desde el exterior. Esta elección en 2018, en este año, 1 de julio, vamos a elegir a 9 gobernadores,
de estos 9 gobernadores, 7 van a poder ser votados también desde el exterior, que son los que están mostrados en la gráfica, y solo Tabasco y Veracruz son los que van a tener la posibilidad de votar desde el territorio nacional. Pero les decía que estas elecciones del 1 de julio vamos a votar por muchos cargos. Son 3,416 cargos los que vamos a elegir a nivel nacional, entre presidentes municipales, diputados de diferentes congresos locales, senadores de la República, diputados federales, presidente o presidente de la República y gobernadoras o gobernadores. Va a haber elecciones simultáneas por primera vez en México en 30 entidades federativas. Este es un ejercicio inédito, nunca se había llegado a este ejercicio de tantas elecciones concurrentes el mismo día. Se tratan de 3,400 cargos que vamos a elegir el 1 de julio y de los cuales tú como residente en el exterior vas a tener la posibilidad de votar. Tenemos un mapeo de cuántos mexicanos están viviendo fuera del territorio nacional. Según las cifras que nos maneja el Instituto Nacional Electoral, son cerca de 12 millones de mexicanos residentes fuera del territorio nacional. 12 millones de mexicanos, es decir, si pudiéramos trasladar estos 12 millones de mexicanos, sería tanto como quizá multiplicar casi al doble el número de población que tenemos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México tenemos 7,5 millones viviendo en esta urbe. Ustedes en el exterior son 12,5 millones. Entonces, si ustedes imaginan el potencial que tiene la gente que pueda votar el próximo 1 de julio, sin duda alguna puede cambiar o inclinar la votación. De estos 12 millones, 68,000 chilangos viven fuera de la Ciudad de México, 68,782 según los reportes que tenemos de la Autoridad Electoral Nacional. Incluso estos 68,782 para la votación de la Ciudad de México pueden tener la posibilidad de inclinar la contienda electoral, sobre todo pensando en que las elecciones cada vez se están haciendo o se están llevando con márgenes de votación entre el primero y segundo lugar cada vez más estrechos, cada vez más cercanos, en el cual quizá esperamos resultados electorales de diferencia de 1 punto porcentual o medio punto porcentual. Pues si votaran todos los chilangos residentes en el exterior, sin duda alguna, ellos tendrían el fiel de la balanza para ver quién va a ganar en la próxima elección a la jefatura de gobierno. ¿Cómo estuvimos hace 6 años, que fue nuestro primer ejercicio de mexicanos originarios de la Ciudad de México votando desde el exterior? Bueno, la vez pasada, hace 6 años, tuvimos un ejercicio de votación de 7,915 votos en el proceso electoral 2011-2012 para jefatura de gobierno. Existían 2 modalidades de votación, que eran por correo postal y vía internet. Tuvimos mucho más afluencia en aquella ocasión por correo postal. Esta ocasión quiero confirmarles que solamente vamos a poder votar por correo postal, no vamos a tener la posibilidad de votar vía internet de manera centralizada. Así se decidió de las elecciones federales y locales no van a poder tener esta posibilidad, todos vamos a tener que hacerla mediante correo postal. Ya hablaremos más adelante de cómo vamos a hacer esta participación mediante correo postal, pero lo que quiero comentarles aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque pese a que hace 6 años la modalidad era correo postal, que tenía que pagar cada uno de los chilangos residentes en el exterior, aún así, pese a que ellos tenían que tener esta carga, hubo 5,000 personas que votaron. En esta ocasión, los chilangos residentes en el exterior no tienen esta carga, van a poder votar sin ningún problema, sin ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque van a venir los portes prepagados para que el residente originario de la Ciudad de México marque su boleta, la meta a su sobre postal, que ya va a venir dentro del paquete que les vamos a mandar, y lo mande mediante el servicio de mensajería postal sin ningún costo adicional. Quiero comentarles ahora cómo vamos en cifras y a partir de esto invitarlos a participar y a ser multiplicadores, ser difusores también de esta estrategia. A nivel nacional, tenemos un total de solicitudes con corte al 26 de enero de 567,000 solicitudes de credenciales para votar. De estas 567,000 credenciales que se pidieron para votar desde el exterior, se han entregado 451,000. Y un paso muy importante, que es el tema crucial que necesitamos ayuda de todas ustedes para que nos ayuden a difundir esta información, es que no solamente basta con tener su credencial para votar, hay que inscribirla en el listado nacional, en el listado nominal, de electores residentes en el exterior. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, de las 450,000 credenciales que ya tenemos entregadas, solamente 40,000
han sido entregadas, es decir, menos del 10% han sido inscritas en el listado nominal. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? En la Ciudad de México tenemos credenciales solicitadas, cerca de 46,000 credenciales, de las cuales se han entregado 36,000 credenciales y tan solo tenemos inscritas 6,297 credenciales para votar. Es decir, hoy por hoy, si hoy fueran las elecciones, solamente 6,000 personas podrían votar para jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Necesitamos más gente que ya tiene su credencial para votar, la inscriba. Tienen hasta el 31 de marzo, todavía hay tiempo para que lo puedan hacer. Entonces tenemos la posibilidad de que estas 30,000 personas que ya tienen credencial para votar, que la inscriban en el listado nominal. Y desde luego, si no tienen su credencial para votar, todavía tienen tiempo para solicitarla. Este es más o menos el escenario de cómo están el top de credenciales entregadas o dónde se ha entregado mayor número de credenciales por cada uno de los bloques de los continentes. Aquí está mal el tema tenemos 2 veces Europa, pero bueno, se trata de Asia. En el continente tenemos en América, en Europa y en Asia tenemos representación de chilangos residiendo allá. En Estados Unidos, que es donde se encuentra el mayor bastión de chilangos, muchos de ellos se encuentran concentrados en las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Dallas, Nueva York y Atlanta. Desde luego hay en otras ciudades en mayor proporción, pero estas son las ciudades que tienen mayor número de incidencia de chilangos. Vamos a ver ahora, se queda un poco abajo aquí, pero existen los 3 supuestos para que tú puedas tramitar tu credencial para votar. Es decir, no tienes credencial para votar, ¿qué es lo que tengo que hacer si vivo desde el exterior? Pues primero tienes que sacar tu cita en el consulado. Una vez de que sacas tu cita en el consulado, ellos pues tienes que llevar 3 documentos básicos y esenciales, que es comprobante de domicilio, acta de nacimiento y una identificación oficial. Comprobante de domicilio, acta de nacimiento e identificación oficial son lo único que necesitas para llegar al consulado y tramitar tu credencial para votar. ¿Qué dices? Oye, no tengo acta de nacimiento, se quedó en México, ¿cómo puedo lograr para obtener una? No te preocupes, en el propio consulado te pueden ayudar para tramitar también tu acta de nacimiento. Una vez de que tienes estos 3 documentos básicos, tramitas ya en el propio consulado tu credencial para votar y la credencial te tiene que llegar a tu domicilio entre 5 y 7 días, entre 2 y 3 semanas a tu domicilio que tú mismo señalaste en tu solicitud en el consulado. Una vez de que ya tienes tu credencial para votar, el tercer paso es inscribirla en el listado nominal de electores residentes en el extranjero. ¿Para qué? Para que entonces sí ya te pueda llegar tu paquete electoral y con ello puedas tomar participación en las próximas elecciones. Este es el primer supuesto, no tener credencial para votar. Pero puede ser el caso también que tienes credencial para votar y que fue tramitada en el extranjero, es decir, donde tú estás radicando ahorita. En este supuesto, hay 2 supuestos adicionales. Uno, que tú tramitaste tu credencial para votar antes del 1 de septiembre del 2017 y aquellas credenciales que han sido tramitadas en el extranjero a partir del 1 de septiembre de 2017 y hasta la fecha. Veamos el primer supuesto. Si tú tramitaste tu credencial antes del septiembre del 2017, lo que tienes que hacer es primero meterte al portal del Instituto Nacional Electoral a tramitar tu credencial para votar, para que puedas inscribir tu credencial para votar en el listado nominal de electores. Pero puede ser el caso que y tienes que también llamar por teléfono a la línea de Mexitel, que es 1877 Mexitel, para que puedas dar de alta tu credencial para votar. Pero ¿qué pasa si tú tramitaste tu credencial para votar después del 1 de septiembre de 2017? Ahí tú únicamente tienes que hablar por teléfono para confirmar tu intención de voto a la misma línea, 1877 Mexitel. Son 2 pasos muy sencillos. En ambos casos es activar tu credencial para votar y a partir de esto se te manda tu paquete electoral. ¿Cuál es el tercer supuesto que existe? Bueno, pues que tienes credencial para votar tramitada desde México y te la llevaste en tu viaje residente en el extranjero. Bueno, si tú tienes tu credencial para votar tramitada desde territorio nacional, lo único que tienes que hacer es meterte al portal de Voto Chilango o Voto Extranjero y dar de alta esa credencial para votar para que te pueda llegar tu paquete electoral. Como ves, son pasos muy sencillos. En ninguno de ellos exige mucho más de 5 minutos inscribir tu credencial para votar, por lo cual te invitamos a que hagas este trámite. ¿Qué es lo que va a llegar una vez de que ya esté inscrito tu credencial para votar en el listado nominal de electores residentes en el extranjero?
Bueno, pues lo que va a pasar es, entre el 5 y 21 de mayo, te llegará tu paquete electoral. ¿Qué es el paquete electoral? Bueno, es aquel documento en el que te van a llegar toda la información relativa a las campañas, toda la información relativa a quiénes son los candidatos por los que puedes votar, a presidenta o presidente, a senador o senadora y a jefatura de gobierno. Ahí te va a llegar todas las plataformas políticas, toda la información sobre las campañas, sobre los proyectos que trae cada uno de los candidaturas y de los partidos políticos. Pero también te va a llegar la boleta de las tres elecciones, de presidencia, senaduría y jefatura de gobierno. Te va a llegar un instructivo muy claro, muy concreto de cómo emitir tu sufragio, y además te va a llegar el sobrevoto, que es decir, el sobrevoto es aquel documento o aquel sobre en el cual tú vas a emitir tu sufragio, que es algo parecido a esto. Esto es lo que te va a llegar en el caso de la Ciudad de México. En este sobrevoto, tú vas a marcar tu votación, la vas a meter en el sobrevoto y vas a cerrar tu votación. Como ves, no hay ninguna identificación de tu clave, de tu información de datos personales. Solamente hay un folio que nos va a permitir como autoridad identificar qué tipo de elección es y poder contar tus votos el próximo 1 de julio. Adicionalmente, te va a llegar el sobrevoto para las elecciones federales, en las cuales vas a poder emitir o meter tu votación para presidencia y senaduría de la República, y con ello mandar tu sobrevoto a la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo tenemos o hasta cuándo tenemos que llevar para enviar esta información? La votación tiene que llegar antes del 31 de junio de este año a la Ciudad de México. Haz tus cálculos una vez de que tengas tu sobrevoto, más o menos un paquete postal que viene de Japón, que es el lado extremo de México, pues nos puede llegar, dilatar más. Es más o menos unos 15 días los que nos podría tardar llegar el sobrevoto. En caso de que te encuentres en Estados Unidos, entre 5 y 7 días es lo que tarda en llegar. Bueno, pues esta es la información. Quizá nada más quisiera reafirmar que el tema de la credencial para votar, pues la escribas en tu listado nominal. Si ya la tienes, inscríbela. Si no la tienes, tramítala. Tienes hasta el 31 de marzo de este año para poder tramitar tu credencial para votar. La credencial para votar se te va a entregar en tu domicilio. Si no te encuentras en el domicilio, van a ir hasta en 3 ocasiones a buscarte a tu domicilio, y si no logran encontrarte, la credencial para votar va a estar en el servicio de mensajería postal en los Estados Unidos por 30 días para que tú puedas recogerla ahí. Y bueno, pues ahora sí, quedo abierto a sus dudas, preocupaciones u comentarios que tengan. Muchas gracias. Bueno, aquí agradezco la pregunta de Natalia Guerra. Nos pregunta hasta cuándo tiene para votar. La votación, tienes, a una vez de que te llega la votación, el sobre electoral que te va a llegar entre el 5 y 21 de mayo, tienes el tiempo que quieras, sea necesario para votar, siempre y cuando calcules que tu sobre nos llegue antes del 30 de junio de este año, el sobre postal. Si te encuentras en los Estados Unidos, calcula más o menos que tiene que ser 5 días antes del 30 de junio para que nos llegue. Una vez de que marques tu boleta, puede ser en cualquier momento, a partir de que tengas tu paquete electoral. Pero si eres de aquellas personas que, como todos los chilangos, dejamos todo hasta el final, quizá te puedo decir que son 5 días antes del 30 de junio para que nos pueda llegar la votación oportunamente aquí a la Ciudad de México. ¿Alguna otra duda? Gracias a ti, Natalia.
en la pantalla es que se le ve nada más de la barbilla. Ahí está. Se me veía nada más. Manda. Bueno, pues si no tenemos mayores dudas, pues agradecería a ver, aquí hay una sabe. Nos pregunta que si no está de manera legal, hay riesgo de ser reportada. Y Josefina también nos pregunta, a ver, nos pregunta para cuándo tendremos una forma de votar, cuándo tenemos una forma de votar en los consulados. Y también María Cristina nos pregunta que si entonces no habrá oportunidad de votar por internet. Bueno, empiezo por de abajo para arriba. No, en esta ocasión no vamos a poder, María Cristina, poder votar desde internet. Fue una decisión que se tomó de manera centralizada desde el Instituto Nacional Electoral, porque habíamos varios institutos electorales que podíamos tener esta infraestructura para votar desde internet, pero otros en los que no. Entonces, no, lamentablemente esta vez solamente podremos votar por correo postal. Josefina nos pregunta también, perdón, me perdí. Josefina nos pregunta para cuándo tendremos una forma de votar en consulados. Pues lo exploraremos quizá para las próximas elecciones. Esto lamentablemente, Josefina, es la forma de votación, aunque nosotros llevamos a cabo el ejercicio de preparación de la elección, la forma de cómo se va a permitir votar se lleva a cabo de manera, desde el diseño legislativo. Desde luego ellos en esta ocasión pues decidieron que solamente podría ser mediante el correo postal, el voto electrónico también, pero en esta ocasión solamente va a ser por correo postal, pero sin duda alguna pues es algo que tendremos que impulsar también para que se pueda votar desde los consulados, y pues así me llevo esa preocupación para poderla plasmar en los foros que sean los necesarios. Betsabe también nos pregunta que si hay riesgo de ser deportado. No hay ningún riesgo. ¿Por qué? Porque la votación que se emite se entrega al servicio de mensajería postal. El servicio el sobre postal, como les mencionaba, no tiene ninguna identificación de domicilio o del ciudadano. Entonces, aunque tú te encuentres de manera indocumentada en algún territorio fuera del territorio nacional, pues no hay ninguna forma en que te puedas ser arrestado, puedas tener ese riesgo de poder ser deportado. Nos pregunta también Amanda Alemán, ¿qué documentos me pide el consulado para tramitar mi credencial para votar? La credencial los documentos que te pide son 3, Amanda, son la identificación oficial, un comprobante de domicilio y acta de nacimiento. En el comprobante de domicilio habrá que ver la modalidad cada consulado de cómo lo acredita esto. Hay algunos consulados que te piden, pues que hasta puede ser una carta que te haya escrito un familiar, una postal que te haya escrito un familiar, o un documento de bancario o cualquier otro documento que no necesariamente sea una correspondencia oficial o de alguna institución, sino puede ser un correo personal también, con que tenga nada más tu nombre y tu dirección de dónde se te va a mandar el paquete electoral, es suficiente. Nos pregunta también, muchas gracias María Cristina por la felicitación. Amanda nos pregunta que para registrarse en la lista nominal de electores, ¿qué te piden? Para registrarte en lista de electores, nada más te piden que tengas tu credencial a la mano una vez de que te metas al portal de Voto Chilango o Voto Extranjero, tengas tu credencial a la mano y te van pidiendo los datos de tu clave de elector, tu nombre, el domicilio donde vas a querer que te manden el sobre postal, te van a pedir una persona, un teléfono, si es necesario que te contacten para decirte que ya llegó tu sobre postal, y no te exigen mucho más. Es un trámite que no te lleva más de 5 minutos, Amanda. Josefina nos pregunta también, sé que los ciudadanos en el extranjero de algunos países van a votar en sus consulados. México se ha quedado muy rezagado respecto al voto extranjero y con tantos mexicanos fuera. Sí, Josefina, lamentablemente es una preocupación que tenemos también como autoridad electoral. Esperemos que para los próximos ejercicios, en los foros que se lleven a cabo de cómo se va a permitir votar,
pues transitemos no solamente a la modalidad presencial en consulados, sino en mecanismos mucho más ágiles, mucho más eficientes, que sean mucho más amigables para los residentes en el extranjero. Quiero comentarles, aprovechar esto de los consulados también para señalarles que el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral incluso, hemos estado en giras en varios estados de la Unión Americana, en caso nuestro, y hemos estado en Washington, hemos estado en San Francisco, en Sacramento, en Oakland, en Sacramento, hemos estado también en California, en Houston, próximamente estaremos en Dallas, estaremos en Seattle, estaremos en Miami, quizá también estaremos en Vancouver, en Canadá, y desde luego acercándonos a los consulados y buscando al grupo de migrantes que están residiendo en aquellas ciudades para poder tener encuentros con ellos y para poder difundir esta información, poder sensibilizarlos sobre la importancia que es votar desde el exterior, señalarles que su voto no es un voto más, no es un voto que se va a tirar a la basura, es un voto que va a importar mucho y sobre todo créanme que ahora también que estemos en unas elecciones que se auguran muy cerradas, va a contar y va a contar para mucho y va a generar incluso, insisto, el fiel de la balanza de las próximas elecciones. Josefina nos dice que a San José, California. Josefina, sí, estuvimos por San José ya hace en un mes aproximadamente. Pues vamos a ver si podemos ir en una segunda gira para podernos acercar con todos ustedes. Carmen nos pregunta, tiene muchas dudas a propósito de la reforma política. Carmen, pues estamos aquí al pendiente. Si no es ahorita, en momentos posteriores también. Aquí están mis datos de contacto a través de Twitter, y si no, mediante correo electrónico, o tenemos también en redes sociales bastante información sobre el tema de la reforma política en la Ciudad de México. Jonathan nos pregunta, ¿me puedes repetir el teléfono de Mexitel? Con mucho gusto, Jonathan. El teléfono de Mexitel es 1877 Mexitel. Lo que es lo mismo es 1877-6394835. Lo voy a anotar aquí en el chat para que lo tengan mucho más concreto. 1877 Mexitel, para que puedan tener este contacto para inscribir su credencial para votar. Carmen nos pregunta también, una de ellas, en sí los diputados federales tendrán que dejar sus cargos para poder contender por una diputación local. Entiendo que la pregunta de Carmen va dirigida a este tema de lo que ha sido llamado con el argot como el chapulinismo. Sí, desde luego, si quieres ser diputado federal, si quieres ser diputado local y vienes de diputado federal, tienes que dejar tu cargo, tienes que renunciar, se separan del cargo para este propósito. Quiero comentarles que en la reforma política tenemos la posibilidad de votar ya por diputados hasta en 4 periodos. Esto es, ya poderlos premiar o castigar a partir de una muy buena o una muy mala gestión. Y quiero comentarle que a propósito de los diputados, en la Ciudad de México, a partir del próximo ejercicio del proceso electoral de 2021, por primera vez vamos a poder votar por el diputado migrante. Es decir, postulaciones de personas residentes en el exterior que le interese integrar el Congreso de la Ciudad de México como diputada o como diputado, podrán participar, y toda la ciudadanía, no solamente la que reside en el exterior, sino la ciudadanía de la Ciudad de México, podrá votar por esta postulación. María Cristina nos señala que en Nashville, en Tennessee, nos esperan del 16 al 18 de febrero. Muchas gracias, en el Salón de Eventos Aqua. Muchas gracias, y por allá van a estar, estaremos en Nashville, en Tennessee, en algunas giras también. Muchísimas gracias. Moisés nos pregunta, ¿por qué voto chilango en su campaña? Voto chilango porque apelamos a un sentimiento de identidad, a la nostalgia por el recuerdo de la Ciudad de México. Incluso si ustedes se fijan en toda la propaganda que tenemos de voto chilango, le hemos tratado de diseñar a partir de cuestiones conmemorativas, cuestiones emotivas de la Ciudad de México, como el ángel de la Ciudad de Independencia, con frases que nos caracterizan mucho. Por ejemplo, aquí una de ellas en la propaganda que tenemos de voto chilango, en el cual pues nos dicen, si sabes que no todas las quesadillas llevan queso, tienes corazón chilango. Tenemos una serie de frases y de imágenes que nos identifican con esta identidad de chilango. De hecho, aquí les dejo algunas de ellas en la presentación.
Ay, no, no tenemos. Bueno, ahorita a ver si consigo algunas imágenes que pueden, pero la frase chilango, como no pedimos gentilicio como ciudadanos originarios de la Ciudad de México, pues le apostamos a esta frase, a esta campaña de identidad, de generar este sentido de pertenencia y no solo de pertenencia, sino también de apropiación de las libertades y derechos que están contemplados en nuestra nueva Constitución de la Ciudad de México. María Cristina nos dice, esperamos con mucho gusto a la Iniciativa Ciudadana y a Iniciativa Ciudadana y a las autoridades del INE. Muchas gracias, estaremos por allá, María Cristina. El Instituto Electoral de la Ciudad de México agradece mucho tu invitación. María Cristina nos dice, nos deja también su sitio web, que es www.federacioncasamexico.org. Tomamos nota también nosotros para hacer contacto con ustedes, María Cristina. Muchísimas gracias por tu contacto. Carmen nos pregunta, ¿cómo se elegirán a los concejales? Muchas gracias, Carmen. La forma en que se elegirán a los concejales es la siguiente. Hay dos modalidades de elegir a los concejales. Una que van de mayoría relativa, le llamamos, es decir, que quien gane la alcaldía se lleva a cierto número de concejales para que se genere cierto también gobernabilidad dentro de la alcaldía, pero no todos. Hay otro número de concejales que le llamamos van a ser electos por representación proporcional. Y estos electos por representación proporcional van a obedecer, si me permiten la expresión, al músculo político que tuvieron las fuerzas políticas de oposición o los candidatos independientes. Es decir, si ganó el partido X la mayoría de la alcaldía de Coyoacán, pues el alcalde o alcaldesa que haya ganado Coyoacán va a tener un número de concejales que van a garantizar la estabilidad o gobernabilidad de las decisiones del alcalde o alcaldesa, pero no todas. ¿Por qué? Porque va a tener otro grupo de concejales que va a estar integrado pluralmente por aquellos partidos políticos que quedaron en segundo, tercero o cuarto lugar, y de esta manera se va a integrar el órgano colegiado. María Cristina nos deja su número telefónico, también tomamos nota de él. Muchas gracias, María Cristina. Bueno, aquí lo tengo, no lo repito. Muchas gracias por el número. No sé si tienen alguna otra inquietud, comentario. Gracias a ti, Moisés. Visitaremos Denver. No lo tenemos contemplado Denver en nuestro plan de visitas. Ahorita voy a ver cuáles son las ciudades que visitaremos con precisión para que tengan cuáles son el listado de estas ciudades que se han estado modificando, claro, pero tendremos que también ser conscientes de que hay mexicanos residentes en otras latitudes de la Unión Americana. En lo que les doy el listado de ciudades, Amanda Alemán nos pregunta, ¿puedes repetir la página para registrarme? Claro que sí, Amanda Alemán, es Voto Chilango, es www.votochilango.mx o a través de www.votoextranjero.mx. Y a propósito de la pregunta de Moisés de que si iremos a Denver, comentaba que no será posible, pero iremos a Tennessee, estaremos en los estados de Dallas, en la ciudad de Vancouver, estaremos en Miami, estaremos en New York, estaremos en Houston y estaremos en Chicago. Y en Nashville, Tennessee, claro que sí, estaremos en Nashville, Tennessee. Muchas gracias, Verónica, por tu precisión. Verónica incluso nos invita a visitar la página de la Federación, el Facebook, perdón, de la Federación de Casa México, para que podamos ver la propaganda que tienen respecto del foro de credencialización. Muchas gracias, Verónica, por esta información. Moisés nos pide que si hacen alguna conferencia a distancia, por favor avisen, y aquí habremos muchos estudiando en la universidad. Muchas gracias, Moisés, claro que sí. Quiero comentarles que el próximo viernes 9 de febrero estará el consejero electoral Yuri Beltrán Miranda hablando también sobre voto chilango y hablando también sobre las formas en que se va a emitir el sufragio, los requisitos, qué necesito para credencializarme, cómo voy a votar,
y cuáles los nuevos cargos que vamos a elegir en las próximas elecciones. Entonces los invito también al webinar que por esta misma iniciativa se va a generar el próximo viernes 9 de febrero. Me imagino que también en este mismo horario a las 12 del día. Están todas y todos invitados. Muchas gracias a ti, Natalia. Pues si no hay algún otro comentario más, agradecería a todas ustedes y a todos ustedes por este gentil espacio en sus agendas para que pudieran ver esta presentación, este webinar y tener más información y estar preocupados, desde luego, de las decisiones que están sucediendo en la Ciudad de México. Quiero comentarles que, aunque estén lejos, la ciudad los extraña, la ciudad ha evolucionado mucho, la ciudad los recibirá en su momento también cuando quieran regresar, si es que así lo desean, también con los brazos abiertos. Esta ciudad, la verdad es que ha tenido para bien muchas modalidades de apertura, muchas modalidades de crecimiento, no solamente en la vida política, sino en la vida urbana, en la vida social. Es una gran ciudad para vivir. Seguramente ustedes recordarán una ciudad que en su momento se fueron con, quizá, no sé, por alguna oportunidad laboral, de trabajo, o por algún tipo pues, de preocupación de haber vivido en esta ciudad por las situaciones que como estaban cuando ustedes se fueron. Pero quiero comentarles que la Ciudad de México es un gran lugar para vivir, es una gran ciudad de vanguardia, con derechos de vanguardia, asimismo también, y que pues está muy interesada en la participación política de todas y todos ustedes, porque como es el eslogan del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con participación todo funciona, y por eso los invito a involucrarse más en los temas políticos, no solamente de esta ciudad, sino de su país, y formar parte de las decisiones que habrá de suceder el 1 de julio de este año. Muchas gracias a todos y a todos, y muchísimas gracias también a Iniciativa Ciudadana por permitirnos este canal de difusión para tener contacto con ustedes. Bueno, consejero, agradecemos su participación y